El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Te agradecemos infinitamente, mi Señor amado, por este momento que tú mismo has preparado para que nosotros podamos tener intimidad contigo. Enseñando a tus discípulos a orar, les dijiste, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y la invitación que nos haces es a entrar a ese lugar secreto y a orar a nuestro Padre que está en lo secreto. Y nuestro Padre que ve lo secreto nos recompensará en público. Te rogamos, Dios amado, que nos permitas en este día poder entrar en ese lugar en donde no hay pensamientos que puedan robarnos este momento que tú nos permites de poder relacionarnos contigo. Por eso te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que todas esas voces del enemigo que muchas veces quieren venir cuando estamos precisamente en estos momentos de intimidad contigo, a desanimarnos, a traer temor, a traer angustia, a traer ansiedad, que hoy podamos cerrar las puertas para que podamos estar solo nosotros y tú y hacerlo con absoluta confianza de saber que tú estás escuchando, que tienes tus ojos abiertos y tus oídos atentos a la oración que hacemos en este lugar como lo prometiste en tu santa y bendita palabra. Amamos tu presencia más que cualquier cosa en este mundo. En tu presencia podemos hallar paz, en tu presencia podemos hallar gozo, podemos hallar seguridad, que hoy estas oraciones que cada uno de tus hijos eleva delante de ti pueda subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo este momento, porque eres tú el que intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos orar de la manera correcta y reconocemos que el ministerio de la oración es un ministerio que te corresponde a ti porque eres tú el que lo haces. Así que hoy nos abandonamos en tus manos y confiamos en que tú vas a guiar este tiempo y tú nos vas a permitir estar en esa intimidad con el Padre para cada día estar creciendo en comunión contigo.
En tus manos está esta nueva jornada, en tus manos está esta enseñanza, que la unción de tu Santo Espíritu se derrame sobre este mensaje que se va a compartir y que esta palabra ungida por el poder de tu Espíritu Santo penetre a lo profundo de nuestros corazones y esta palabra traiga vida y vida en abundancia. Que hoy todos nosotros podamos abrir nuestro corazón para darle cabida a tu palabra en donde está la vida y vida en abundancia. Gracias por todo lo que vas a hacer. En tus manos, Señor, colocamos este nuevo día y te pedimos, Señor amado, que se haga no lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, porque es muy posible que las cosas que nosotros queremos no son las cosas que nos convienen y el único que sabe eres tú. Gracias te damos con todo el corazón por cada uno de mis hermanos. Pido en el nombre poderoso de Jesús que la gracia y el favor tuyo nunca falten sobre cada uno de ellos, sobre todos aquellos que perseveran en la fe, que tú los levantes, que tú los unjas con el poder de tu Espíritu Santo y que los bendigas de una manera sobreabundante en todas las áreas de sus vidas. Gracias, mi amado, por estar aquí en medio de nosotros y gracias por lo que vas a hacer a través de esta palabra. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, qué bendición tan grande poder decir que estamos con vida, porque es Dios el que extiende su misericordia sobre cada uno de nosotros y nos permite seguir respirando. Es su misericordia, evidencia de que la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Ayer me llamó mucho la atención lo que el Señor le dijo a este hombre que estaba paralítico. Le dijo, levántate, levántate. Esto es impresionante porque no vemos que Jesús le tomó de la mano y lo levantó. No, Jesús le dijo, es decir, envió una palabra, pero él tenía que tomar acción. Él tenía que tomar acción. Y recuerdo también aquel paralítico que llevaba 38 años postrado y Jesús lo encuentra en aquella condición y la excusa de este hombre fue, lo que pasa es que yo no tengo quien me meta en el estanque y cuando el ángel viene y toca las aguas y yo intento ir, otro se me adelanta. Entonces, lo que tenía postrado aquel hombre era su excusa. Y a veces son las excusas las que no permiten que nosotros nos levantemos. ¿Por qué debemos levantarnos? Porque el Señor lo dice. Y si Él lo dice es porque sabe que podemos hacerlo. A veces decimos, yo no puedo, yo creo que esto es imposible para mí, es imposible cambiar, es imposible salir de esto que me esclaviza. Sí lo puedes hacer, por supuesto que lo puedes hacer. Así que hoy vamos a levantarnos en el nombre poderoso de Jesús, vamos a dejar el pasado atrás y vamos a empezar a caminar, vamos a empezar a hacer las cosas que antes no hacíamos. El Señor les bendiga en esta nueva jornada. Y bueno, prepárense para cosas grandiosas y poderosas. La palabra del Señor dice que con grandes cosas Dios nos responderá. Con grandes cosas seremos saciados del bien de su casa y eso le pido al Dios Todopoderoso para cada uno de nosotros. No se olviden, mis amados, de compartir esta enseñanza con otros porque sé que va a ser de mucha edificación. Dele me gusta, por favor. Bueno, bienvenidos al momento más importante y es el momento en el que su palabra, que es el alimento, va a ser compartido. Depende de nosotros qué vamos a hacer con esta palabra, si la vamos a atesorar en buena tierra o la vamos a dejar a la orilla del camino o entre espinos o pedregales. No, hoy vamos a decirle, Señor, que esta palabra sea sembrada en buena tierra en nuestro corazón y que dé fruto al 100%. Esta es tu palabra llena de vida, amado Dios, que podamos tener reverencia ante tu palabra y la podamos atesorar y la podamos recibir.
Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Hay un único pastor en este ministerio. Eres tú. Eres el único digno de ser alabado. A ti es a quien hemos venido a escuchar. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Llamamiento de Mateo. Así aparece en la Biblia. Llamamiento de Mateo. Donde dice Mateo coloque su nombre, la Biblia es personal. Si Dios nos está hablando de el llamamiento de Mateo, también quiere que nosotros pongamos la atención, porque el llamamiento también es para cada uno de nosotros. El libro de Mateo, capítulo 9, verso 9, dice la bendita palabra del Señor. Dice, lo podemos estudiar como si fuera la historia de Mateo, o podemos decir, esta es mi historia representada en Mateo. Quiero ver. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Así de sencillo. El llamamiento de Mateo es de alguna manera diferente del llamamiento de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Cuando Pedro y Andrés fueron llamados, la Biblia dice que ellos se encontraban echando la red al mar. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Mateo 4, 18 al 20 dice su palabra. Mateo 4, 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y dice, y os haré pescadores de hombres. Y dice el verso 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron, al instante. Y cuando Jacobo y Juan fueron llamados, se hallaban ocupados remendando sus redes. Así quedó registrado en el libro de Mateo capítulo 4 versos 21 al 22. Mateo 4, 21 al 22. Enseña la palabra. Mateo 4, 21, 22. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Verso 22. Y ellos, dice la Biblia, y es lo que Dios espera de nosotros también, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, hay un común denominador aquí, y es que todos ellos, al llamado de Jesús, lo dejaron todo y le siguieron. Y surge una pregunta de esto. ¿Hemos respondido, usted y yo, al llamamiento de Cristo de la misma manera? ¿O lo hemos estado posponiendo? ¿O pensamos que el llamado es para otros, no para nosotros? Algunos, para excusarse,
Dirán, lo que pasa es que yo no sé cuál es mi llamado. Para mayor claridad, empecemos entonces por definir qué es el llamado. El llamado de Dios es una invitación a hacer algo dentro de su plan. Hoy en día, continúa llamando a sus hijos a cumplir un plan específico para sus vidas, pero muchos no quieren escuchar el llamado, porque están enfocados en otras cosas. Pero ¿cómo saber cuando un llamado viene de parte de Dios? Para responder esta pregunta, hay 4 aspectos esenciales que si verdaderamente usted quiere responder al llamado de Dios, debería tener en cuenta, debería tener en consideración. Entonces, si usted realmente quiere responder al llamado, debería tomar nota de esto. Número 1. Tu llamado está centrado en tu propósito. Tu llamado está centrado en tu propósito. Ya tienes un llamado. La Biblia dice acerca de Jeremías algo que me pareció impresionante. Le dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí y te santifiqué, es decir, te aparté y te di por profeta a las naciones. Ni siquiera habías nacido cuando yo te escogí con un propósito. Ser como profeta, ser profeta de Dios es ser como la boca de Dios. Es hablar en nombre de Dios. Yo te escogí desde antes que tú nacieras. Y empezó Jeremías a colocar una serie de excusas. Es que yo soy muy joven, es que yo no sé hablar. Y Dios tiene que decirle: no digas que eres un muchacho, porque a donde te envíe irás y hablarás lo que yo te mandé. He puesto mis palabras en tu boca. Pero Jeremías colocó una serie de excusas para no asumir el llamado. Y hoy sigue pasando lo mismo. Yo sé que aquí hay muchas personas que tienen un llamado de parte de Dios. Y están diciendo: es que yo no estoy preparado, es que yo no sé predicar, es que yo no sé cuál es mi llamado. Pensando que de esta manera se pueden librar de la responsabilidad que tienen con el Señor. Mire, Dios no se tomó el trabajo para crearnos a nosotros, para que viniéramos a este mundo simplemente a hacer bulto, a trabajar, a comer, a dormir. No, vinimos a este mundo con un propósito, y es hacer como la boca de Dios. Ya tienes un llamado, ya tienes un llamado. Cada seguidor de Cristo tiene el deber, la obligación de compartir con otros las buenas noticias de salvación. Ese es el llamado. Marcos capítulo 16, verso 15. Dice la palabra del Señor aquí, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 dice la palabra: y les dijo: id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es su llamado. Es que yo no sé cuál es el llamado. Ya lo sabes. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nuestro propósito en la tierra es hacer que ninguna persona se quede sin saber que existe esperanza en Jesús.
Esto no es para unos cuantos, es para todos. Y eso es lo que, por la misericordia de Dios, he podido entender. Aquí no estoy porque yo no tengo nada que hacer o porque sencillamente me gusta ser famoso en las redes y tener seguidores y que me den me gusta. Tengo un compromiso, tengo una obligación, así que quiera o no quiera, tengo que hacerlo. Es el llamado. Y por eso estamos aquí. Y es algo que debemos entender todos porque pareciera, repito, que es la responsabilidad de unos cuantos. Es la responsabilidad de todos. Tenemos que contarle al mundo, hoy que vemos guerras por todos lados y huracanes, ¿qué necesita la gente? La gente necesita a Cristo. ¿Y cómo van a conocer de Cristo si no les predicamos? Tenemos un llamado. Ahora, la idea no es saber que tenemos el llamado, porque no sirve de nada saber que yo tengo un llamado si yo no estoy cumpliendo con el llamado que Dios me ha hecho. Los demás sueños, anhelos y deseos que tengamos en la vida, todos deben ir acorde con esta misión inicial. El libro de Colosenses, capítulo 3, verso 2, enseña, Colosenses 3:2, dice su palabra. Dice su palabra: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si crees que Dios te está llamando a hacer algo, lo primero que debes hacer es examinar si de alguna manera esto implica compartir tu fe con otros. Si no encuentras ninguna conexión, es más probable que el deseo que tengas no provenga de Dios, sino de ti mismo. Lo segundo que necesitamos saber acerca del llamado es, número 2, que tu llamado solo te beneficia. No solo te beneficia a ti. Muchas veces confundimos nuestros sueños o metas personales con el llamado de Dios. Si anhelamos ir a África o a cualquier país, podemos creer que es Dios quien nos está llamando a ir a ese lugar. Sin embargo, el llamado de Dios nunca, jamás es para beneficio propio. Jamás. No es para que tú cumplas tus sueños, sino el sueño de la iglesia en general. La diferencia entre un sueño personal y el sueño de Dios es que el sueño de Dios generalmente involucra a otras personas. El sueño personal te involucra a ti y tu propio beneficio. La Biblia explica que nuestros diferentes dones y talentos sirven para que contribuyamos al cuerpo de Cristo y expandamos su reino. Miremos lo que dice 1 de Pedro 4 del 10 al 11. 1 de Pedro 4 del 10 al 11. Dice la palabra, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. No es para que se lo quede, es para que lo ministre a los otros. Más un don es para ti. Dios te da un don, es para que edifiques a su iglesia, a su cuerpo. No para que alardees del don que tienes. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, no a nosotros, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El llamado de parte de Dios nunca sirve para satisfacer una aspiración personal, sino que tiene un propósito mayor, la cual, como consecuencia, produce gozo. Produce gozo. Produce gozo el saber que has venido a este mundo a dejar huella en otras personas. Lo tercero que debemos saber con respecto al llamado es que tu llamado es elegido por Dios. Es elegido por Dios. El llamado no es algo que nosotros podemos elegir. Es Dios quien lo hace por nosotros. Y eso se puede notar cuando esa persona que ha sido llamado pase por la prueba que pase, va a perseverar. Me impresiona ver que cuando Moisés se acercó a la zarza, había algo particular en la zarza, donde está el fuego de Dios, donde está la unción del Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios. Hay una particularidad, y es que el fuego no se extingue. El fuego ardía y no se consumía. La persona que tiene verdaderamente un llamado de Dios se conoce porque el fuego que esa persona tiene jamás se apaga. Jeremías, en medio de los procesos que tuvo que vivir, difíciles, de cárceles, de azotes, por predicar el mensaje de Dios, él decía, palabras más, palabras menos, si por mí fuera yo no siguiera predicando más, porque esto ha sido un azote para mí. Sin embargo, hay un fuego en mi interior que carcome mis huesos. Y traté de resistirlo, pero no pude. La persona que tiene un llamado de parte de Dios, la llama que hay en esa persona jamás se extingue. Entonces usted notará que el tiempo pasa y la persona sigue ahí, pase lo que pase. Sigue encendido de pasión por Cristo. Cuando el llamado viene de parte de Dios, la llama se mantiene encendida. Pero cuando no viene de parte de Dios, la llama dura poco y se apaga. Apenas viene una prueba, deja de predicar, deja de enseñar, deja de ministrar. Es necesario que seamos llamados por Dios. David fue ungido y él esperó su tiempo. Él no llegó a donde estaba Saúl diciéndole, ya yo soy el rey, a mí me ungieron, así que quítate de ahí, ahora vengo yo. No, él esperó su tiempo. Y a veces es necesario esperar el tiempo y cuidarnos de autoproclamarnos nosotros mismos. Porque predicar el mensaje de Dios es una bendición, pero te va a demandar. El Señor va a tener que pasarte por el fuego muchas veces. Y va a tener que quebrantarte y te va a tener que romper en 1000 pedazos para hacer una vasija nueva, si aspira a ser un instrumento en las manos de Dios. Tenemos la potestad de rechazarlo y alejarnos de Él, pero su llamado es por nuestro bien y el de los demás. Tal vez en ese momento no lo entendamos, pero con el tiempo nos daremos cuenta que realmente era lo mejor. Dios elige nuestro llamado, pero no nos impone el llamado. Él nos da
la libre potestad de elegir si aceptamos o no. ¿Qué más debemos saber acerca del llamado? Número 4, y es que tu llamado te hace buscar más a Dios. Te hace buscar más a Dios. Cuando uno tiene la responsabilidad de llevar el mensaje a otros, lo mínimo que tiene que hacer es orar para buscar de parte de Dios mayor revelación de su palabra y a través de ese ejercicio Dios lo use como una excusa para que tú te sigas llenando más de Él, de su presencia, le sigas buscando. Cosa contraria sería si no tienes que compartirle el mensaje a nadie, tú no vas a leer la Biblia, tú no vas a preparar un mensaje, tú no te vas a preparar tú. Entonces el primer beneficiado eres tú cuando compartes. La conversación entre dos personas que se gritan desde cuadras a distancia no se escucha ni entiende bien en comparación a una que se hace donde las personas están frente a frente. Este ejemplo se aplica también en la vida cristiana. No podemos decir que conocemos a Jesús y solo oramos cuando nos acordamos o cuando necesitamos algo de Él y leemos nuestra Biblia cada domingo o nunca la leemos. Desarrollar una relación personal con Dios implica hacerla crecer día a día, minuto a minuto y tener presente en las cosas cotidianas de nuestras vidas. La Biblia dice que solo podemos escuchar el llamado de Dios cuando lo conocemos a Él. El libro de Juan capítulo 10, verso 27 al 29, dice la palabra. Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Jesús dijo algo poderoso. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Las ovejas no solo oyen su voz, que es su palabra, y lo siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, escuche bien, las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Ahora, si pensamos que ya hemos recibido un llamado de parte de Dios, esto nos debe llevar aún más cerca de Él. No hay mejor manera de confirmar cuál es su voluntad que por medio de la oración y la lectura de la Biblia. En el estudio de hoy, vemos a Jesús pasando por el banco de los tributos públicos. Estaba trabajando, por decir algo, si estuviera en Colombia, en la DIAN. Él estaba en la DIAN trabajando, en la empresa de los tributos públicos. Y en aquel lugar se encontraban los recaudadores de impuestos. La Biblia dice que dio a Mateo. Él está trabajando ahí, contando dinero, haciendo cuentas, y pasa Jesús. Jesús lo ve, lo llama, y la Biblia dice que Él lo siguió. Lo siguió. Yo no sé si el jefe le dijo: ¿cómo te vas a ir y vas a dejar? Mira que hay una fila de gente que necesita hacer. ¿Cómo vas a dejar el puesto botado? Mateo capítulo 9, verso 9 dice, Mateo 9, 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, es decir, este hombre estaba ocupado, porque la principal excusa es: yo no tengo tiempo, yo soy un hombre, una mujer muy trabajadora, yo no tengo tiempo para eso. Este estaba en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. De acuerdo con el texto narrado, parece que esa fue la primera ocasión en que el Señor vio a Mateo. Debe haber existido cierto poder atractivo en el Señor Jesús, tanto en su hablar como en su apariencia, que causó que Mateo, el escritor de este libro que lleva su nombre, lo siguiera. Seguir al Señor, ¿qué implica?
implica creer en Él, pues nadie lo seguiría si no creyera en Él. Creer en el Señor significa ser salvo. Hechos capítulo 16, verso 31. Hechos 16, 31 dice su bendita palabra. Hechos 16, 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y seguirlo, seguir a Cristo, es entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto para participar del reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versos 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14. Dice la Escritura, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, es grave esta afirmación, pero real, muchos son los que entran por la puerta estrecha, es decir, muchos que no quieren, muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren seguir a Cristo. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pocos. El versículo 10 del libro de Mateo dice, Mateo 9:10, dice, y aconteció que estando él, dice, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, mire esto, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. La casa mencionada en este versículo pertenecía a Mateo. Lucas capítulo 5, verso 29, miremos esto. Lucas 5, 29 dice la palabra, y Leví, que es el mismo Mateo, Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Por ser el escritor de este libro, Mateo prefirió no decir que era su propia casa, ni que él había preparado aquel gran banquete para el Señor, lo cual muestra su humildad. Él recibe el llamado de Cristo y le pareció tan grandioso que lo dejó todo, siguió a Cristo y le preparó una gran cena. Era para él una honra haber sido llamado por Cristo. Era motivo para adorar, era motivo para celebrar. No es, ay, ahora me llamó Cristo y ahora yo que voy a vivir y ahora caminar con Cristo y yo mi vida pasada. No, para él era una gran celebración. Sin embargo, Lucas 5:29 dice claramente que Leví, quien era Mateo, repito, le hizo un gran banquete en su propia casa. Así que Mateo abrió su casa y preparó una gran cena para el Señor y sus discípulos. Esto revela la clase de persona que era Mateo. Él era un pecador, era un despreciado recaudador de impuestos que tenía muchos amigos pecadores. Si él no hubiera sido tal clase de persona de baja moral, entonces ¿por qué se encontraban únicamente recaudadores de impuestos y pecadores cenando en su casa junto con el Señor Jesús, y no gente de categoría más alta? A pesar de que Mateo era una persona tan baja, fue convertido no solo en un discípulo de Cristo, sino en uno de los 12 apóstoles que hoy escribe este texto. Los recaudadores de impuestos eran por lo general personas menospreciadas. La mayoría de los recaudadores de impuestos abusaban de su oficio, exigiendo más de lo debido por medio de acusaciones falsas. Miremos esto, Lucas capítulo 3, verso 12 al 13. Lucas capítulo 3, verso 12 al 13. Aquí encontramos lo siguiente. Lucas 3, del 12 al 13. Dice, vinieron también unos publicanos
para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Verso 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, estas personas cobraban un porcentaje más alto de impuestos para quedarse con esa parte. Pagar impuestos a los romanos les causaba mucha amargura a los judíos. Yo no sé los que han tenido relación con un cobradiario o con un gota a gota. ¿Qué siente usted en el momento en que no puede pagar la deuda y estos señores vienen todos los días a tocarle la puerta y usted no les ha podido pagar y lo amenaza? ¿Usted qué siente cada vez que ve a uno de estos cobradiarios? Es posible que sienta un poco de desprecio, si podemos decirlo de esa manera. Bueno, eso sentían por Mateo y su corte de recaudadores de impuestos. Les sentían fastidio, los odiaban. Los recaudadores de impuestos eran menospreciados y eran considerados indignos. Respecto, dice Lucas 18, 9, 10, lo siguiente. Lucas 18, 9, 10, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Debido a esto, eran clasificados como pecadores. Mateo 9, 10 al 11. Mateo 9, 10 al 11. Dice la palabra aquí, Mateo 9, 10 al 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cuánto le adoramos al Señor? Porque incluso una persona de tan bajo nivel moral como lo era Mateo, bajo la misericordia de Dios y por su gracia, pudo llegar a ser un apóstol. Después de ser salvo, Mateo estaba tan agradecido por ese llamado que Jesús le había hecho, que abrió su casa y preparó un banquete para Jesús y sus amigos. Esta es la manera dulce e íntima con la que empieza esta sección de la palabra. Los fariseos, la secta religiosa más estricta de los judíos, estaban orgullosos de su vida de santidad superior, su devoción para Dios y su conocimiento de las Escrituras. Mientras el Señor Jesús estaba disfrutando el banquete con todos los recaudadores de impuestos y pecadores, los fariseos, ¿qué hacían? Los fariseos lo criticaban y condenaban y preguntaban a los discípulos del Señor, ¿por qué razón su maestro comía con tales personas? Esta pregunta indica que los fariseos, justos en su propia opinión, no conocían la gracia de Dios. Ellos pensaban que Dios solamente trata al hombre según lo bueno que sean, según su propia justicia. Al hacer esta pregunta, quedaron expuestos como disidentes del Rey Celestial y por ende como personas que lo habían rechazado. De este modo, los líderes de la religión judía seguían rechazando al Rey Celestial. El Señor aprovechó la oportunidad que la pregunta de los fariseos le proporcionó para dar una preciosa revelación de sí mismo, presentándose como el médico. Esto dijo Jesús. Mateo capítulo 9, verso 12. Mateo 9, 12. Jesús dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. El Señor les decía a los fariseos que esos recaudadores de impuestos y pecadores eran pacientes de enfermos, por lo que para ellos Él no era un juez, sino un médico, un sanador. El Rey del reino celestial, al llamar a la gente a seguirlo para el reino, ministraba como médico y no como juez. El juicio del juez se efectúa de acuerdo con la justicia, mientras que la sanidad que ofrecía tal médico se llevaba a cabo conforme a la misericordia y la gracia. Aquellos a quienes el Señor constituyó ciudadanos de su reino celestial, habían sido leprosos, habían sido paralíticos, habían sido personas con fiebre, habían sido endemoniados, enfermos con toda clase de dolencias. Era lo vil y lo menospreciado de la sociedad, despreciados recaudadores de impuestos y pecadores. Si el Señor hubiera visitado a esa miserable gente con una actitud de juez, todos, incluyéndonos a nosotros, habrían sido condenados y rechazados, y ninguno habría sido capacitado, elegido, ni llamado para ser parte de su reino celestial. Lejos de esto, Él vino a ministrarles como un médico para sanarlos, recobrarlos, reavivarlos y salvarlos, a fin de formar en ellos una nueva constitución para que llegaran a ser sus nuevos ciudadanos celestiales, con los cuales Él pudiera establecer su reino celestial en la tierra corrupta. Las palabras del Señor aquí implican que los fariseos, justos en su propia opinión, no reconocieron que ellos también le necesitaban a Jesús como su médico. Ellos se consideraban a sí mismos fuertes, así que cegados por creerse justos, no sabían que estaban enfermos. Los fariseos justos, como se llamaban a sí mismos, criticaron al Señor Jesús y condenaron a toda aquella gente impura que comían con Jesús. No obstante, el Señor parecía decirles: esta gente no es impura, sino que son personas enfermas, por eso me siento con ellos. Por eso llamé a Mateo, y por eso nos llama a nosotros. Yo no he venido como un juez para condenarlos, sino como un médico, como su querido, apreciado e íntimo sanador. Mientras el Señor Jesús hablaba estas palabras, indicaba sin duda que los fariseos, quienes se creían justos, en realidad estaban tan enfermos como ellos. El Señor dirigió una palabra adicional a los fariseos en el versículo 13. Miremos Mateo 9:13. Dijo lo siguiente, Mateo 9:13. Dice la palabra aquí: id pues, esto les dijo a los que estaban criticándolo porque se había sentado con Mateo y con todos esos recaudadores de impuestos y pecadores. Y Jesús les dice algo a ellos y también a todo aquel que juzga la elección que Jesús pudo haber hecho de nosotros, personas viles y menospreciadas. Él dijo: id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos, quienes se creían justos, dieron por sentado que conocían todo lo relacionado con Dios. Pero el Señor, para humillarlos, les dijo que les faltaba aprender algo. Una sola palabrita. Esa palabra es misericordia. Ustedes que critican a los pecadores y no hacen nada por salvarlos, porque es fácil criticar a otro, ¿verdad? Pero no hacen nada. No hacen nada por salvar a otros. Él dijo: tienes que aprender algo. Ustedes tienen que aprender lo que significa misericordia, que veo que no la tienen.
La misericordia es parte de la gracia que el hombre recibe de parte de Dios. El favor inmerecido. Sin embargo, a los hombres que se creen buenos, que se creen justos, no les gusta recibir misericordia ni gracia de Dios. Ellos prefieren darle algo a Él para sentir que todo lo que el Señor pueda ofrecerles ellos se lo merecen. Es que yo he hecho esto bueno, he hecho eso otro bueno, tú tienes que bendecirme a mí. Esto va en contra del camino de Dios en su economía, pues de la manera en que Dios desea mostrarse misericordioso para con los pecadores miserables, asimismo Él quiere que nosotros también tengamos misericordia de otros en amor. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. Dice su bendita palabra, Miqueas 6, del 6 al 8, dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? Verso 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, es decir, sacrificaré a mi propio hijo? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Es sencillo, solamente, número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Marcos capítulo 12, verso 33, dice, Marcos 12, 33 dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Es más, el Señor aquí manifiesta que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que no se extrañe si Dios le llama. Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. De lo vil y menospreciado Dios escogió. En realidad, no hay justo ni aun uno solo. Romanos 3:10 lo afirma, Romanos 3:10. Romanos 3:10 aparece lo siguiente. Aquí dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, no podemos decir es que yo sí soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No hay justo ni aun uno. Todos los justos son justos, pero en su propia opinión, como lo eran los fariseos. Miremos de nuevo Lucas 18:9, este hombre que fue a orar, ¿verdad? Y él de pie decía: yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Mire esto, confiaban en sí mismos como justos. Ellos se creían buenos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, donde, repito, hay 2 hombres, un fariseo, un publicano. El publicano está postrado diciéndose propicio a mi pecador, y el fariseo está de pie hablando consigo mismo diciendo: yo ayuno 2 veces a la semana. Él pensaba que su ayuno lo hacía superior a los demás y que sus diezmos lo hacían superior a los demás. El Salvador real no vino a llamar a los justos, a gente buena, que se cree buena, sino a los pecadores. Los fariseos estaban orgullosos de su conocimiento de las Escrituras y pensaban que conocían la Biblia muy bien. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo que fueran y aprendieran algo, que aprendieran el significado de misericordia, quiero y no sacrificio.
es mejor que tú tengas misericordia con aquel que te hizo algo y no has podido perdonar. Eso es mucho más poderoso que cualquier ayuno y que cualquier cosa que tú hagas. Parece como si el Señor les dijera: vosotros los fariseos sois justos en vuestra propia opinión y condenáis sin misericordia a esta gente que tú consideras son pecadores y que ya no son tan santos como tú. Pero deben aprender que Dios desea misericordia, así como Él la ha tenido con nosotros, que nosotros la tengamos con otros. Misericordia también es que eso que Dios te comparte todos los días, tú lo puedas compartir con otros. Ahora, es el tiempo para que yo les ofrezca abundantemente la misericordia de Dios a personas en una condición tan lamentable, dice el Señor. No estoy aquí como juez, sino como un amoroso médico que toma cuidado de sus problemas y estoy sanándolos. Eso era lo que Jesús estaba haciendo con estos publicanos y fariseos que Mateo había reunido en su casa para esa cena. Déjeme preguntarle, ¿es usted justo? ¿Se considera usted una persona buena, que no le hace mal a nadie, que no se mete con nadie? ¿Es usted justo? Si usted dice, no lo soy, es bienaventurado. Bienaventurados aquellos que piensan que no son justos, sino que reconocen que son pecadores. La base de esto es que el Señor no vino a llamar a los justos, sino a pecadores. Si usted dice que es justo, que es bueno, entonces Dios no vino por usted. El Señor podía decir a los que se creían justos en su propia opinión: si vosotros os consideráis justos, no sois dignos de que vaya a vosotros, ya que vine por los pecadores. No os consideraréis justos, por el contrario debéis comprender cuán pecaminosos sois. Si os consideráis pecadores, entonces estáis preparados para mi venida. Si no hubiese sido por lo que pasó con el llamamiento de Mateo, el Señor Jesús no hubiera tenido la oportunidad de revelarse a sí mismo como el médico. El Señor no solo dijo a sus discípulos: debes saber que no he venido como un juez, sino como un médico, lo cual hubiera sido meramente una doctrina, sino que mientras el Señor estaba cenando con todos aquellos enfermos, se reveló a sí mismo como el médico. Los recaudadores de impuestos y pecadores no estaban enfermos física, sino espiritualmente. Mientras el Señor Jesús estaba comiendo y estaba compartiendo con ellos, ¿qué estaba haciendo realmente? Los estaba sanando. El Señor estaba diciendo a los fariseos: fariseos, vosotros sois jueces, pero yo soy el médico. ¿Y por qué sois jueces? Porque ustedes se han dedicado simplemente a criticar el hecho de que yo me haya sentado con Mateo y con los amigos que él invitó. Yo me imagino que Mateo invitó a todos esos amigos porque Mateo sabía que no estaban bien, que eran pecadores y que Cristo, así como lo había llamado a él, así como había tenido misericordia con él, podría tener misericordia con ellos. Como médico, puedo sanar solo a los que están enfermos, dice el Señor. Si os parece que no lo estáis, entonces no tengo nada que hacer con vosotros, no puedo sanarlos. Yo he venido para llamar a los pecadores, a los enfermos, y no a los justos, ni a los sanos. ¿En qué lado te encuentras? ¿En el lado de los justos o en el lado de los pecadores? Si tomas el lado de los pecadores, entonces dice el Señor: yo estoy aquí para ser tu médico. Mateo revela más de 33 aspectos de Cristo, uno de los cuales menciona que Cristo es el médico. Él no solo es nuestro Rey, Él no solo es nuestro Salvador y nuestra vida, sino también es nuestro médico. Si esta es nuestra visión, tendremos fe en Él y confiaremos en Él cuando estemos enfermos física, espiritual o mentalmente. Necesitamos confiar en Él como nuestro médico. Pero para eso tenemos que reconocer que estamos enfermos.
Es imposible reconocerlo a Él como Salvador si nosotros creemos que no hemos cometido ningún tipo de falta. El Evangelio de Mateo es un libro sobre el reino, pero además es un libro lleno de riquezas del Rey Celestial. Este Rey Celestial es nuestro médico y tiene autoridad para sanar. Debido a que los fariseos eran tan religiosos y justos en su propia opinión, el Señor los enfrentó. Ellos pensaban, según su concepto religioso, que el Señor rechazaría a los recaudadores de impuestos y pecadores. El Señor aprovechó el concepto religioso de los fariseos para revelarse a sí mismo como el médico. Parece como si el Señor dijera: vosotros, los fariseos religiosos, estáis errados. No estoy aquí como un juez para condenar a los hombres, sino como un médico que los sana. Y quisiera sanarlos a ustedes también, si estuvierais dispuestos a ser sanados. Cuán dulce e íntima es esta porción de la bendita palabra del Señor. Termino con esto. Es imposible que Dios te pueda usar si su llamado no has querido aceptar. Padre amado, te damos infinitas gracias por esta palabra que hoy compartes con nosotros, que nos llena de vida y que nos hace entender varias cosas, porque en ocasiones, sin darnos cuenta, hemos estado en orillas opuestas. Muchas veces hemos tomado el papel de estos fariseos que empezamos a criticar cuando la gente peca, cuando la gente falla, pero no hacemos nada para ir a ganarlos, y ese es el otro aspecto, porque consideramos que no tenemos ningún tipo de llamado, que nuestra relación contigo se debe limitar simplemente a pedirte cosas y que tú nos resuelvas todos los problemas y los inconvenientes que tenemos. Es hermoso ver cómo este hombre llamado Mateo y cada uno de los apóstoles a los cuales tú llamaste estuvieron dispuestos al instante a seguirte. ¿Cuántas veces tú no nos has llamado a nosotros? Y pasan los meses, pasan los días, y seguimos pensando: ¿será que ese llamado es para mí? Yo no creo que Dios pueda usarme. Y han sido las excusas lo que no nos ha permitido levantarnos y asumir el llamado que tenemos. En la vida de Moisés, Dios tuvo que esperar muchos años, 40 años en el desierto, más los otros 40 que tenía de vida, eran 80. Y después de los 80 años, Dios le llama y él empezó a decir: es que yo no sé hablar, envía a otro, no me creerán. Y lo que podemos ver en el cuadro completo es que mientras Moisés renunciaba o ponía excusas al llamado que Dios le estaba haciendo, sus hermanos de su propio pueblo estaban siendo oprimidos en Egipto. El faraón los esclavizaba más y más. Dios le llama a Moisés porque no había tiempo que perder, pero aún Moisés, por sus inseguridades, quería posponer el sufrimiento de sus hermanos en la tierra de Egipto. Y esto nos enseña que por cada día que nosotros pensamos y asumimos o no el llamado de Dios, cuánta gente sufre esclavizada por el enemigo en este mundo. Y Dios está esperando sencillamente que nosotros tomemos la decisión y podamos dejarnos usar por el Señor para acercarles a ellos a Cristo. Ayúdanos, Dios amado, a por un instante dejar de pensar solo en nosotros, en nuestra comodidad, a dejar de ser egoístas y empezar a pensar en el otro, que hoy a través de esta enseñanza podamos entender que tenemos un llamado y no lo merecemos. Somos pecadores, como lo era Mateo, despreciado por todo el pueblo porque era un recaudador de impuestos, y así hemos sido nosotros también despreciados por nuestra condición de vida. Pero nos reconforta saber que tú escoges de lo vil y menospreciado y nos has hecho un llamado a nosotros. La pregunta es: ¿qué hemos estado haciendo con ese llamado?
A veces quisiéramos ganar a las naciones y decir, es que yo cómo voy a predicar en las naciones. Mira, algo sencillo. Si verdaderamente quisieras obedecer el llamado de Dios, entenderías que muy cerca a ti hay personas que necesitan conocer a Cristo. Y nunca debes olvidar que antes de que Dios te formara, Él te conoció y te santificó para que fueras su profeta. No tengas miedos porque el Señor ha puesto sus palabras en tus labios. Déjate usar por Dios para que otros puedan conocer a Cristo a través de tu vida. El sueño que viene de Dios es muy diferente a nuestros sueños personales. El sueño personal piensa en su propio beneficio, mas el sueño de Dios piensa en los demás. Ayúdanos, Dios amado, a entender el llamado que tú nos has hecho y que hoy pueda ser un día en que nosotros tomemos la decisión de levantarnos y de seguirte haciendo lo que tú nos has mandado hacer. ¿Cuánta gente se pudo haber salvado si nosotros ya hubiésemos tomado la decisión de empezar a predicarles? Que lo podamos hacer, Señor amado, sin ningún temor, porque tú nos respaldas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Tenemos un llamado. Necesitamos empezar a desarrollarlo. Es una bendición porque habiendo tanta gente, el Señor haya puesto su mirada en Mateo. Y habiendo tanta gente en el mundo, que Dios decida poner su mirada en nosotros y escogernos para una obra tan hermosa como esta, es una honra. Por eso entiendo, Mateo dijo esto, hay que celebrarlo. Hizo una gran cena, invitó a Jesús e invitó a sus otros amigos. Qué bueno que nosotros podamos invitar a nuestros amigos a nuestras casas para que ellos también conozcan a Jesús. Invítelos para que vayan a su casa y se conecten al programa y todos los días puedan recibir las enseñanzas. A todos ustedes, mil y mil gracias por su tiempo y por su atención. Allí en nuestro canal de YouTube, compártele a sus amigos, suscríbase, por favor, active la campanita de notificaciones. Si desea conocer más acerca de Verdades Eternas, nuestro ministerio, puede visitar nuestro sitio web. Ahí está la emisora y están los contenidos que a diario publicamos, www.verdadeseternas.co. No olvide, mis amados, es imposible que Dios te pueda usar si su llamado no has querido aceptar. Hoy es un día para decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor bendiga sus vidas. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.